Pues a continuación vamos a empezar ya con lo que sería la utilización de las herramientas principales que dispone Cipelux para asegurar el cálculo luminotécnico de todo el edificio. Entonces vamos a empezar primero con el apartado de la sección de proyectos de la parte superior, ¿vale? En el que tenemos en primer lugar los parámetros generales. Entonces nos abrirá esta primera pestaña emergente donde tenemos dos opciones principales, que son los requisitos generales del proyecto, donde podemos definir una potencia total máxima vatio metro cuadrado, ¿vale? Y una segunda que tenemos los requisitos específicos de cada zona. Entonces, en este, por ejemplo, si damos clic, podemos poner en la parte superior izquierda del más, el símbolo del más, podemos definir pues todas las comprobaciones que queramos realizar por zona. Entonces, en este primer lugar podemos poner un nombre, como puede ser oficina, en el caso de que queramos crear una personalizada por nosotros, en donde tenemos primero dos pestañas, que es el alumbrado normal y el alumbrado de emergencia. Vale, pues los parámetros principales que pueden ser muy interesantes para el alumbrado normal pueden ser rendimiento cromático, la iluminancia medio horizontal mantenida mínima que se requiera, luego la uniformidad media mínima y por último pues podría ser el índice de alumbramiento unificado máximo, ¿vale? En este caso, pues sí podemos decir que es una oficina, pues 80 de rendimiento cromático, pueden ser 500 luxes, uniformidad, vamos a decir, 60, por ejemplo, la norma especifica que debe ser como mínimo un 60, pues ahora queremos que sea a lo mejor del 70, ¿vale? Si queremos definirlo. Y luego el índice de deslumbramiento, pues vamos a poner, por ejemplo, 19, ¿vale? Entonces, si le damos a aceptar, en este caso se nos generará ya en el listado esta especificación que nosotros mismos hemos creado, ¿vale? Podemos editarla dándole al lápiz o volviendo a darle doble clic a lo que sería en el listado, podemos volver a esta pestaña que podemos realizar cualquier tipo de edición. Luego la siguiente opción sería hacer una copia de la que se encuentre seleccionada. Entonces, en este caso, pues podríamos ponerle otro nombre, ¿vale? Como por ejemplo, ahí le he dado a uno, o sea, oficina 1, ¿vale? Y poder realizar cualquier tipo de modificación con esta misma. Podemos hacer con esta mover y desplazarlo, subiéndolo o bajándolo del listado, la que se encuentre en este caso seleccionada, subiéndola o bajarla. Y también podemos pues, realizar una eliminación de la que se encuentre seleccionada. ¿Vale? En este caso voy a eliminarlas todas porque Cipelux dispone de una base que permite realizar la importación de lo que sería la normativa en el país en el que nos encontremos. En este caso dispone tanto norma de la Unión Europea, España, Portugal y Singapur. En este caso, como estamos en España, vamos a hacer la importación de toda la norma, lo que sería europea, ¿vale? De iluminación interior o alumbrado interior. Luego el código técnico de edificación y ahorro energético y el código técnico también en lo que sería pues prevención de cualquier tipo de accidentes por mala iluminación en desniveles o en cualquier tipo de otras situaciones, ¿vale? Entonces si le damos a aceptar, se nos realizará toda la importación de esta normativa a esta pestaña, en la que luego podemos simplemente insertarla, este tipo de comprobaciones y especificaciones en cualquier tipo de zona en concreto, ¿vale? Para que luego al realizar los cálculos con la instalación de las luminarias se hagan todas las comprobaciones. Entonces le damos a aceptar y luego también podemos realizar como método de seguridad, podemos hacer una exportación definiendo la ruta del archivo donde queramos que se guarden todas estas especificaciones del proyecto. Y también luego una importación. Esto, por ejemplo, también puede servir si por accidente eliminamos el proyecto, pues podemos exportar todas las comprobaciones que requiera nuestro proyecto y luego en cualquier momento volverle a importar. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos todo definido, le damos a aceptar y podemos continuar. Entonces, el icono o herramienta que dispone es tipos de zonas. ¿Qué son los tipos de zonas en Cipelux? Pues cada zona, como hemos visto anteriormente, como se puede ver aquí en la vista Flor 1,
cada recinto dispone lo que se denomina recinto zona. Entonces, a estas zonas, como se puede ver, tiene ya asignado un tipo de zona. El tipo de zona es pues una definición de qué es ese recinto, ¿vale? En este caso tiene por defecto oficina 1, o sea, Office 1. Pues de esa forma, cualquier tipo de recinto que sea también una oficina de estas mismas características, se le podrá asignar pues ese tipo de comprobaciones, ¿vale? Si damos doble clic, por ejemplo, podemos entrar en lo que sería el lápiz y podemos entrar en lo que sería pues todas las opciones de ese tipo de zona, ¿vale? Directamente, sin tener que entrar en esta pestaña, donde se encuentra todo el listado de esos tipos de zona. Entonces, si por ejemplo queremos definir ese tipo de zona de Office 1, ¿vale? Le damos doble clic y entraríamos en esta pestaña, donde podemos cambiar el nombre, o sea, la referencia de ese tipo de zona. Podemos definir qué tipo de zona es, si es interior, exterior o que no se involucre en el cálculo luminotécnico. Esto pueden ser pues, ciertos recintos que no queremos que se le realicen las comprobaciones a la hora de realizar el cálculo completo. Luego tenemos tres pestañas diferentes. La primera es la descripción, cálculo y comprobaciones. En la que descripción, la primera opción que tenemos es altura del plano de trabajo, en donde podemos definir el plano de trabajo para la iluminancia o el deslumbramiento. En este caso, como es una oficina, si sabemos a la altura que queremos que se posicione el plano de trabajo, sabemos dónde se realiza la actividad, en este caso podría ser las mesas, pues definimos aquí la altura. 0,85 es una altura a la que se suelen encontrar las mesas y deslumbramiento, pues al estar sentados, 1,20 es una altura óptima y considerable. Entonces, en la última opción tenemos la banda marginal. ¿Qué es la banda marginal? Pues cuando se realiza el cálculo de luminancia, ¿vale? En este caso, la iluminancia horizontal media mantenida, normalmente se realiza por una serie de puntos de cálculo que se reparten lo que sería por la zona, el plano de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones, estos puntos se encuentran muy cercanos a lo que serían los muros o las paredes. Entonces, la normativa permite que se aísle esos puntos que se encuentran tan cercanos pues, a estos muros o paredes. Entonces, nos permite realizar una banda marginal que pues en el cálculo de luminancia no se tengan en consideración, ¿vale? Que simplemente desde las paredes hacia adentro se eliminarán pues esos puntos de cálculo, ¿vale? En este caso la norma especifica que el máximo permitido es 0,50 metros, excepto en algunas zonas, ¿vale? Y se define como el valor de la dimensión más desfavorable, podría ser el lado más desfavorable del área o la superficie, ¿vale? En su valor en un 15%. Entonces, el valor más desfavorable se multiplicará por 0,15 y ese valor se introducirá aquí, ¿vale? Esto es muy interesante cuando se trata de pasillos, porque perfectamente podríamos disponer de pasillos que tengan una anchura de 1 metro o semejante. Entonces, en esos casos se deberá coger esa anchura y multiplicarla por 0,15 y ese valor introducirlo aquí. Porque si, por ejemplo, tuviéramos paredes, o sea, un pasillo de 1 metro de anchura, ¿qué es lo que ocurriría si pusiéramos 0,50 metros? Que directamente no involucraría ningún punto de cálculo. No contendríamos ningún punto de cálculo lo que sería a lo largo de ese pasillo. ¿Vale? Entonces, muy importante tener en consideración esto. En este caso, la oficina es una superficie muy amplia. Entonces, 0,50 es un valor óptimo. Luego tenemos la pestaña de cálculo, donde contiene el factor de mantenimiento de las luminarias y la reflectancia, ¿vale? Que estos valores vienen por defecto y son los que recomienda la misma normativa para estas superficies. Y luego ya tendríamos la última pestaña, que es muy importante, que son las comprobaciones, en la que en la opción añadir podemos hacer la búsqueda de todas las comprobaciones por zona que queramos insertar a esta zona. ¿Vale? Entonces,
de una forma muy sencilla. Por ejemplo, sabemos que es una oficina. Entonces vamos a buscar la actividad que se va a realizar en este recinto. Entonces, si directamente buscamos oficina, nos aparecerá pues en la norma europea, ¿vale? Todas las actividades que se pueden contener en este tipo de edificios. En este caso vamos a decir que en ese recinto se realiza una actividad de escritura, escritura a máquina, lectura o tratamiento de datos, ¿vale? Entonces, automáticamente, si damos a aceptar, si las seleccionamos y damos a aceptar, se nos introducirá en esta pestaña. Si volvemos a dar doble clic, pues tenemos básicamente pues, todos los datos que involucra esta actividad, ¿vale? Como el rendimiento cromático, la iluminancia media horizontal mantenida mínima permitida por la norma, la uniformidad media mínima y el índice de deslumbramiento unificado, ¿vale? Le damos a aceptar, lo tenemos aquí. Luego, entre otros, pues podemos añadir una norma del código técnico de edificación, como puede ser de ahorro energético. En este caso, podemos decir que es una zona común, al fin y al cabo. Siempre, al fin y al cabo, es importante tener en cuenta que puede que una actividad no se encuentre en la norma definida. Entonces, esta misma recomienda que si nos encontramos en esta situación, podemos hacer la búsqueda de cualquier tipo de actividad que sea semejante a la que se va a realizar en nuestro local, en nuestra zona en concreto del edificio. Y luego, por último, muy importante, necesitamos alumbrado de emergencia, ¿vale? Para que esto se posicione, por ejemplo, en las puertas, iluminar correctamente las puertas para poder evacuar lo que sería ese recinto, ¿vale? Luego también, como un ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, un pasillo, ¿vale? En el que la norma especifica que el cálculo tiene que ser, el plano de trabajo tiene que ser a nivel del suelo y, por ejemplo, vamos a aumentar lo que sería el plano de deslumbramiento, ¿vale? En pasillos, pues vamos a poner, por ejemplo, un 0,2, puede ser un valor razonable. Y en el resto, pues las comprobaciones directamente escribimos pasillo. Y, por ejemplo, aquí se puede ver por la norma europea en áreas de circulación y pasillos, ¿vale? En zonas de tráfico dentro de edificio. ¿Vale? Damos doble clic y se insertaría. Luego es una zona común. También es una zona que necesitamos alumbrado normal en zonas de circulación en interiores y alumbrado de emergencia. Ya que en pasillos pues tenemos intersecciones y tenemos puertas, ¿vale? Entonces es muy importante pues, añadir el alumbrado de emergencia de la norma Código de Identificación, documentación básica de SUA, ¿vale? 4. Entonces le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Luego, entre otras opciones, pues podemos, como anteriormente, copiar, eliminar, hacer perfectamente, desplazar, bajando, subiendo en el listado un tipo de zona en concreto. Y también, por ejemplo, pues podemos realizar una serie de asignaciones. ¿Qué es la herramienta de asignación? Es muy útil, por ejemplo, aquí tenemos 5 oficinas, tipo de zona que son 5 oficinas. Entonces, si queremos asignar, en este caso, porque consideramos que todas sus características o propiedades son exactamente iguales que para el resto, podemos definir perfectamente, dándole aquí a check, esas oficinas y nos importará directamente, se nos copiarán todas las características o parámetros que hayamos introducido en una en el resto, ¿vale? Luego también tenemos estas herramientas en las que la más importantes puede ser la exportación o la importación. En este caso yo dispongo de todas, entonces voy a realizar la importación, ¿vale? De todos estos tipos de zona, voy a marcar todo y aceptar, ¿vale? Entonces automáticamente se realizará pues la importación de todos los tipos de zonas donde hayáis guardado pues estas mismas. Yo, por ejemplo, ¿no ves? Ya tengo seleccionado que, por ejemplo, el air duct, o sea, los conductos de ventilación, entre otros, ¿vale? No intervengan, porque estos no van a necesitar, pues, cálculo de iluminancia. Entonces, acabado esto, la siguiente opción que tenemos
justo debajo, el icono sería el de tipos de huecos acristalados, ¿vale? En el que ya tenemos importado pues, todos los huecos acristalados que dispone, todas las ventanas que dispone esta edificación, ¿vale? Luego tenemos los tipos de luminaria interior. En el apartado de proyectos, en esta, pues perfectamente el usuario puede añadir, como se puede ver aquí, cualquier tipo de alumbrado o luminaria interior, en el que se puede, si el usuario quiere crear en concreto una luminaria, pues lo puede realizar creando aquí un nombre en referencia, seleccionando qué tipo de dimensiones tiene, si es una luminaria rectangular, circular o puntual, definiendo aquí sus dimensiones, índice de rendimiento, por ejemplo, y los parámetros de la lámpara, ¿vale? En este apartado se encuentra, por ejemplo, la curva fotométrica, en lo que se puede ver los planos en 2D de la curva fotométricas y en 3D, ¿vale? También se puede realizar, esta es una función muy interesante en el que si no se dispone en el catálogo que ofrece Cipelux de una luminaria en concreto, se puede hacer la descarga del archivo .ies o LDT, ¿vale? Se puede hacer la importación de ese documento pues, a Cipelux, en el que directamente, si le dais en esta opción, buscáis, en este caso, la luminaria, se realizará, no sé si aquí dispongo luminarias, no dispongo de formatos IES, ¿vale? Si le dais a la ruta y le dais a aceptar, directamente os aparecerán todos los parámetros que dispone esa luminaria, ¿vale? Le dais a aceptar y os aparecerá en lo que sería esta pestaña, ¿vale? Con todos sus parámetros. Luego se puede hacer lo mismo tanto para tipos de luminaria exterior o de emergencia, ¿vale? Y luego ya entraríamos en el apartado de catálogos, que es muy importante para realizar cualquier tipo de instalación de luminaria, ¿vale? Entonces, aquí podemos tener una serie de filtros que se quiera aplicar, como puede ser que un tipo de catálogo que esté en un idioma en concreto o que sea de un país en específico, ¿vale? Y también podemos hacer una búsqueda de productos, que es añadir más filtros, en el que si le damos a esta opción, pues añadir a esta ventana con una serie de filtros que pueden ser muy importantes, por ejemplo, si queremos un tipo de flujo, un rango de flujo luminoso concreto, queremos, por ejemplo, que tenga presupuesto, en este caso yo quiero que tenga presupuestos, para luego realizar lo que sería el mismo presupuesto, valga la redundancia. Entonces mantenemos pulsada esta opción y yo para esta instalación voy a utilizar el fabricante Ledvance, ¿vale? Vamos a hacer la descarga del catálogo. La siguiente opción que aparece es una actualización, por ejemplo, si hace mucho tiempo que no entramos en lo que sería esta obra en Cipelux, pues lo que podemos hacer es siempre asegurarnos de que tengamos la última actualización que se disponga del catálogo del fabricante. Si nos vamos a otros catálogos, esta opción, para que se os habilite, tenéis que iniciar sesión en OB Database, ¿vale? Iniciáis sesión y entonces se podrá abrir esta otra ventana. Entonces, otro de los fabricantes que necesitaré para esta práctica van a ser Brilux, sigo la descarga, también va a ser Simon o Simon, catálogo en español, y ya estaría, ¿vale? Entonces le vamos a terminar y terminar. Y ya tendríamos lo que sería esta descarga de los catálogos de las luminarias, en este caso de alumbrado interior y de emergencia.